Veni, vidi, vici. Es una locución latina que quiere decir vine, vi y vencí. Empleada por el general y cónsul romano Julio César en el año 47 a.C., al dirigirse al Senado romano describiendo su victoria reciente sobre Farnace II del Ponto en la batalla de Sela. Este vine, vi y vencí, que en latín es veni, vidi, vici, se utiliza habitualmente para significar la rapidez con la que se ha hecho algo con éxito. A la vez, proclamaba la totalidad de la victoria de César y sirvió para recordar al Senado su destreza militar. Esta introducción de esta frase veni, vidi, vici nos ayuda para entender que necesitamos ver al enemigo, necesitamos estar en la batalla con el enemigo y necesitamos vencer al enemigo. Para vencer rápido necesitamos unirnos en esta batalla espiritual a San Miguel Arcángel. Y esta batalla espiritual que se entabla con San Miguel Arcángel, necesitamos, como decíamos el día de ayer, conocer al enemigo. Por eso vamos a continuar conociendo también acerca un poco más de este enemigo de San Miguel Arcángel. Para conocerlo vamos a continuar con las preguntas. Se pregunta el Padre Fortea, ¿odia Dios a los demonios? La respuesta es no. Dios no odia a nada a nadie. Es un acto de amor puro. No cabe el odio en Dios. El obrar de Dios es un solo acto de amor en el que estamos incluidos todos. Decimos que Dios ama u odia, ama más o menos según los efectos que proceden de Él hacia nosotros. Si Dios permite el castigo del pecador, decimos que Dios castiga al pecador. Si Dios premia al virtuoso, decimos que ama al virtuoso. Si Dios premia más en el cielo al más santo, decimos que Dios ama más al santo. Y así podríamos seguir con todas las demás grabaciones posibles y todas las especies de bendiciones, premios, sufrimientos y condenas. Pero esto es así según nosotros, porque en Dios solo existe un solo acto de su voluntad, y su voluntad solo ama. Y eso es lo terrible. Los condenados no pueden pedir misericordia de Dios porque ha sido el amor infinito el que les ha condenado por toda la eternidad. En la Divina Comedia, Dante coloca esta inscripción en el dintel de la entrada del infierno. Por mí se va a la ciudad del llanto, por mí se va al eterno dolor, por mí se va hacia la raza condenada. Me hizo la divina potestad, la suprema sabiduría y el primer amor. Oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza. La terrible de esta inscripción, por más literaria que sea, es que es verdad que ha sido el amor y no el odio el que ha permitido la existencia del infierno. Luego no se puede apelar al amor para que destruya el infierno. Dios ama a los demonios, pero les condena. Si Dios no odia, tampoco el exorcista debe odiar cuando realiza el exorcismo, ni tampoco ninguna otra persona. El demonio puede decir cosas que le inciten a odiarle, pero así dificultar el para así dificultar el exorcismo. Dice el Padre Fortea, recuerdo un exorcismo en el que la madre perdió el control de sí y se dirigió furiosa contra el demonio que poseía a su hija. Con toda tranquilidad, el demonio sonrió malévolamente y le dijo, con odio me sacarás. Viene otra pregunta. Perdón, dijo el maligno, con odio no me sacarás. Viene otra pregunta. ¿Pueden los demonios aunar y concentrar sus esfuerzos para influir en una sociedad? Respuesta. El gran poder del demonio es tentar, y como los demonios se comunican entre sí, pueden ponerse de acuerdo para tentar en una misma dirección. En el año 1932, los demonios entendieron perfectamente que para sus planes era mejor tentar a la gente para que votase a ese candidato bastante desconocido, que era Hitler. ¿Eso significa que su ascenso al poder se debió a la acción de los demonios? No, pero ellos indudablemente le ayudaron.
Igualmente hay que recordar que los santos padres de los primeros siglos de la Iglesia, al tratar el tema de las persecuciones contra los cristianos, señalarán como primera y principal causa de esa persecución la instigación de los demonios tanto sobre las masas como sobre los gobernantes. Otro ejemplo abundando en lo dicho ya dicho, sería el del cardenal Nasali Roca, cuando escribió en su carta pastoral de Cuaresma en Bolonia en 1946, que el secretario del Papa, Monseñor Rinaldo Angeli, le había contado varias veces cómo León XIII tuvo una visión de los espíritus infernales que se concentraban sobre Roma, y que ese fue el origen de la oración que quiso que se recitara en toda la Iglesia, y que fue expedita a los ordinarios en el año 1886. Sí, efectivamente también los demonios tienen sus estrategias y se ponen de acuerdo para llevarlas a cabo. Pueden concentrarse en un lugar determinado. Ambicionan todas las almas, pero saben muy bien que algunas personas tienen el poder de arrastrar a otras, bien por su cultura, por su poder o por su dinero. Y por lo tanto las fuerzas del mal son conscientes de que esas élites son especialmente deseables. En política los demonios nunca son neutrales, analizan la situación y están seguros de cuáles son las personas que más favorecerán sus estrategias. Afortunadamente, el lado del bien tiene a los ángeles y a las muchas personas que con su oración desbaratan los planes de las tinieblas. Por eso es tan importante la oración y el sacrificio. Los monasterios, las personas orantes, son las fuerzas invisibles que no solo contrarrestan el poder del infierno en este mundo, sino que envían sobreabundantemente todo tipo de bendiciones sobre nosotros. Aunque explicar esta lucha invisible de poderes espirituales no nos debe hacer olvidar que los autores de nuestra historia somos nosotros. Todas estas fuerzas invisibles del mal solo son una influencia, y al final, cada hombre hace lo que quiere y es responsable de lo que hace. Ni todos los demonios del mundo pueden obligar a alguien, aunque sea un pecador, a tomar una decisión si él decide tomar la otra. El poder de la oración es tan poderoso como los mayores ejércitos o las mayores fortunas. Una sola persona humilde y desconocida, con su oración, puede evitar guerras, puede evitar que ideologías políticas malignas lleguen al poder, etc. Solo los demonios saben hasta qué punto es temible la oración para ellos. Síntesis de lo que hemos escuchado. Decimos en el primer punto que Dios no odia a los demonios. Dios es puro amor. Y en ese mismo amor también ama, porque es creación suya, estos demonios que se quisieron separar. Sin embargo, si lo podemos transportar a nuestros sentimientos, podemos decir que a Dios le dolió mucho la separación de estos ángeles que se volvieron demonios. Sin embargo, también está la justicia. Y en justicia, en misericordia Dios los ama, pero en justicia los condena. Por eso ellos se separan y se van. Y juntamente entonces, si Dios es puro amor, entonces el demonio es puro odio. No tiene sentimientos de amor. Por lo tanto, no puede entonces expresar ese mismo amor de Dios, porque eso es un tormento para él y no quiere estar en eso. Entonces es puro odio. De ahí, como nos dice el Padre Fortea, el maligno nos incita a vivir en el odio, porque el maligno se alimenta de ese mismo odio. Incita al esposo a odiar a la esposa, incita a la esposa a estar en enojo con el esposo, incita a los hermanos a pelearse, a odiarse, incita a los hijos a pelearse con los papás, a los amigos, incita a estar en discusión entre parroquias, entre sacerdotes, entre obispos, incita a estar en división entre comunidades. La mejor forma de combatir siempre al maligno no es odiando, al contrario, es en el amor. Pero en el amor, como nos decía, es en la oración. Porque los demonios, como termina al final, solo los demonios saben hasta qué punto es temible la oración para ellos. Cuando nosotros vivimos en el amor, nos estamos asemejando a Dios, a Cristo. Y viviendo en ese mismo amor,
cada uno de nosotros tenemos que estar en oración. Por eso la batalla que San Miguel Arcángel tuvo con el maligno, también nosotros las tenemos con el maligno, esas batallas. Y si es una batalla espiritual, tenemos que tener armas espirituales. Y el arma espiritual siempre es la oración, el rezo del Santo Rosario, la oración frente al Santísimo, la oración de San Miguel Arcángel, la confesión, la misa, todo lo demás que se pueda. Porque cuando nosotros oramos, e inclusive una sola persona puede detener hasta una guerra. Y eso lo vemos con el Padre Pío de Pietrelcina. Cuando el Padre se ofreció como alma reparadora, la Primera Guerra Mundial cesó y él empezó a tener los estigmas. Vamos a unirnos a esta batalla espiritual con San Miguel Arcángel diciendo: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las perversidades y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.